Hoy hablamos de podcasts que mezclan en un mismo feed distintos géneros. Por ejemplo, un podcast que alterna episodios conversacionales y narrativos. Un bookcast basado en un libro que mezcla elementos de un audiolibro con un podcast conversacional. Y un podcast musical que se abre al narrativo e incluye una ficción sonora basada en un libro. Y en el que, por cierto, he realizado un cameo. Te cuento todo en 5 minutos. Soy José Antonio Gelado y escuchas Comunicando, el primer podcast en español. Comunicando. Por mi trabajo escucho muchos podcasts, bueno, y también porque me gusta, la verdad, y últimamente he escuchado algunos que yo creo que están explorando los límites de los géneros tradicionales para dar lugar a nuevos podcasts, y es lo que me ha dado la idea de este episodio. Escucha Migrante es un proyecto sonoro de Yo Soy el Otro, asociación cultural, que reúne a creadores, artistas, investigadores y activistas que tienen la cultura y el arte, y la migración, claro, como punto de encuentro. En su primera temporada, este podcast creo que es muy original porque apuesta por una mezcla entre los géneros conversacional y narrativo, es decir, 6 episodios conversacionales en los impares y 6 narrativos en los pares, que además se pueden escuchar de forma independiente. Tienes los enlaces en la descripción del programa para escucharlo. Recuerda, escucha Migrante. 2. En este caso es un bookcast, El siglo de las sombras, que avanza un nuevo formato que mezcla géneros y estilos. Y formatos, claro, también. Es una ficción sonora, pero es también un conversacional y es un podcast con elementos de un audiolibro. Es decir, es un bookcast. Puedes escuchar el primer episodio y seguro que entiendes mucho mejor lo que te digo, porque si no, a lo mejor así en abstracto no se entiende tan bien. Y para terminar, este caso también me parece muy interesante, otro género distinto. Es un podcast musical que incorpora una ficción sonora basada en capítulos de un libro, La Gran Travesía, de Jesús Jiménez. Es un podcast musical, como decía, hasta que Jesús escribió un libro interactivo, y que además tengo por aquí, y además estoy aquí viendo mientras estoy haciendo el programa, y añadió una ficción sonora que incluye 15 programas de radio con la música de cada época, y además muchas sorpresas y voces conocidas. Yo creo que realmente es un experimento bastante original, por eso también lo he comentado aquí en este programa, y como curiosidad decía, en el episodio 6 pongo voz junto a Raquel Piqueras de Rock FM, a Jimmy y Raquel a Yanis. Jimmy y Yanis, que vienen del año 2027 de un mundo distópico y delirante donde el reggaetón tiene casi todo el poder. Pero ellos dos, que son periodistas musicales, deciden alistarse en el GLP para poder viajar en el tiempo. Grupo de Liberación del Perreo, es GLP, para salvar el rock, rescatar sus archivos ocultos y combatir la dictadura troyana del FPR. No te cuento más, te dejo que escuches el podcast, si no lo conocías ya, que escuches en especial estos episodios de la parte de la ficción sonora y, por supuesto, pues si te interesa el tema, que te compres el libro, que está ya en librerías y en Amazon, y aquí, por ejemplo, puedes escuchar también el podcast, como decía, en las notas del programa. Porque claro, sí, podría un fragmento de cada uno de los podcasts, pero se nos iría más de 5 minutos, que como sabes, es la idea y lo que diferencia este podcast y este formato para que puedas escuchar lo que comentamos y luego, si quieres, pues ver el artículo o leer simplemente el artículo y seguir los enlaces y escuchar cada uno de estos podcasts que comentamos. Y no me parecería justo hacer este repaso a podcasts que mezclan géneros sin hablar de Mindfacts, que incluyeron una ficción sonora titulada Conspiración, que nos sorprendieron así entre 2 temporadas del podcast, que hasta ese momento era puramente conversacional, y demostraron que, como en los casos anteriores, el podcast puede permitirte experimentar y jugar con los géneros, con las narrativas, con personajes, con situaciones, en fin, con lo que quieras. El límite, en este caso, yo diría que más que nunca es la imaginación y la capacidad de contar historias con sonidos. Si conoces más ejemplos, cuéntamelos, por favor, porque me interesa muchísimo conocerlos. Un saludo de José Antonio Gelado. Esto ha sido Comunicando Podcast. Adiós. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos,
activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.